Shock hipovolémico. Buenas tardes. El tema a desarrollar en el día de hoy es shock hipovolémico. Soy el doctor José Pablo Ardeñarás, jefe de trabajo práctico de la segunda cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina. Dentro del acompañamiento docente teórico virtual, este tema comparte algunos conceptos desarrollados en clases anteriores como politraumatismo, sepsis y grandes quemados. Esta clase fue dada con anterioridad por el doctor Jesús Amenábar, a quien le brindamos nuestro reconocimiento y tomaremos algunos conceptos de dicha clase magistral. Nos referiremos a su etiología, fisiopatología, clínica, evaluación y atención inicial. A modo de definición, diremos que shock es el fracaso del sistema cardiovascular en mantener una perfusión tisular, generando alteración a nivel del metabolismo del oxígeno a nivel celular, pudiendo ser su etiología el shock hipovolémico, a desarrollar el día de hoy, el shock séptico, shock cardiogénico, shock neurogénico, shock anafiláctico y el shock endocrinológico. A manera de introducción, diremos que el shock es una urgencia o una emergencia que requiere un accionar rápido. Es un cuadro evolutivo que suele iniciarse con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, para lo cual debe actuarse en forma rápida para tratar de revertir antes de su fatal desenlace. Existen algunas medidas que se implementan en forma temprana para tratar de disminuir la mortalidad de los pacientes, como ser la reposición de los líquidos, el apoyo con oxígeno u otras medidas, por ejemplo, como comprimir una lesión vascular momentáneamente. Por su etiología, el shock hipovolémico puede ser hemorrágico o por pérdida hidrosalina o hidroelectrolítica. Dentro del hemorrágico, vamos a clasificarlo en traumático y no traumático. Ejemplo de traumático tenemos en los politraumatismos, las lesiones vasculares, el hemoperitoneo. Y de los no traumáticos tenemos el aneurisma de aorta roto, el embarazo ectópico, las hemorragias digestivas. Y en el caso de pérdida hidrosalina, vamos a poner como ejemplo la diarrea, la deshidratación, fístulas de alto débito, grandes quemados, tercer espacio por oclusión intestinal y un ejemplo frecuente es la pancreatitis. En el esquema evolutivo de shock modificado por paliza, se establece que el cuadro suele iniciarse con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el cual existen distintos desencadenantes que pueden revertirse o bien producir una disfunción orgánica múltiple que puede llevar a una falla orgánica múltiple y de no establecerse una recuperación del mismo o una compensación de esta, termina evolucionando a un shock, el cual puede revertir o bien volverse, agravarse el cuadro y terminar con la muerte del paciente. En este cuadro podemos ver que son distintas los causantes que pueden llevar al paciente de SIRS al shock, como ser la sepsis, la cirugía, la hipovolemia, politraumatismo y la pancreatitis. En el shock tiene generalmente mecanismos compensatorios neurohumorales que son propios del organismo, como el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, la liberación de catecolaminas, etcétera, que tienden a llevar a tratar a la compensación del paciente. Estos son reforzados durante la maniobra de resucitación, tendiendo a que llevemos al paciente a un estado de compensación y una vez establecido este puede llevar a la sobrevida del paciente y si no se agrava el cuadro, llevar a una falla orgánica múltiple y esta falla orgánica múltiple puede abortarse y llevar a la sobrevida del paciente o bien terminar en la muerte del mismo. Dentro de la fisiopatología, el escenario del shock hipovolémico
es la microcirculación que está en todo el organismo. Y un concepto de disoxia, decimos que es la inadecuada disponibilidad del oxígeno a nivel celular y la desviación del metabolismo aeróbico en metabolismo anaeróbico, con un exceso en la formación de lactato que lleva a la acidosis metabólica. Y de persistir este metabolismo anaeróbico lleva a una disfunción de órganos múltiples, una falla orgánica múltiple, edema y muerte celular. Acá se produce un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno a nivel de la célula. Sabemos que el shock hipovolémico hay una disminución de la volemia. Esto implica la hipoperfusión y la hipoxia. Los glóbulos rojos tienen una proteína transportadora de oxígeno que es la hemoglobina. Cuando nosotros tenemos una pérdida de sangre, nos puede llevar a producir una anoxia celular, con un déficit del oxígeno a nivel del capilar de los riñones, del pulmón, del cerebro, del hígado, y existiendo algunos mecanismos compensatorios neurohormonales, llevan a una redistribución del flujo a nivel periférico con una vasoconstricción periférica a nivel de la piel, como también así del territorio espláncnico y de los músculos, con un metabolismo anaeróbico que genera un exceso de lactato que lleva a la acidosis metabólica, y esto termina produciendo una falla metabólica parenquimatosa. La falta de adecuación entre la entrega de oxígeno y las necesidades metabólicas de la célula es la que termina provocando el shock. Continuando con la fisiopatología del shock, a nivel de la microcirculación se realiza el intercambio gaseoso entre oxígeno y anhídrido carbónico a nivel de los capilares pulmonares, que es lo que se denomina hematosis. Y también lo hace a este dicho intercambio en el resto de los parénquimas. Lo mismo sucede con lo que se transporta agua, nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos, y también lo hace con los desechos metabólicos que se intercambian de la célula para exteriorizarlo, como la urea. La sangre circulante en el organismo es la que se denomina volemia efectiva circulante, y esta debe tener una presión adecuada. La sangre circulante en el organismo es la llamada volemia efectiva circulante, y esta debe tener una presión adecuada. Cuando nosotros tenemos alguna falla hemodinámica que genera una anoxia celular porque no llega bien el líquido en determinado volumen, o sea que no hay flujo, o que la presión es inadecuada, termina produciendo una falla hemodinámica y puede producir un estado de shock en el paciente. El riñón, al ser un órgano muy lábil a la hipotensión y a la hipovolemia, eh, podemos establecer nosotros a nivel de la diuresis como una marcadora de la alteración a nivel de la presión de los capilares a nivel glomerular. Lo normal es cuando nosotros tenemos una presión adecuada a nivel glomerular que es superior a 60 milímetros de mercurio, se genera orina. Y estos son los pacientes que no están en estado de shock, que lo pueden, o que están compensados o que están en un estado normal. Pero cuando nosotros tenemos una disminución del volumen o una presión a nivel de los capilares glomerular sostenida que cae por debajo de los 60 milímetros de mercurio, no se genera orina, o bien va disminuyendo primero oligoanúrica hasta el último no producirse, que es la anuria. Y estos son los pacientes que entran rápidamente en estado de shock. La presión capilar también puede medirse a nivel del relleno capilar, que lo normal es de 1 o 2 segundos. Cuando la presión cae eh, en extremo, se va produciendo un enlentecimiento de ese relleno capilar. Correlación clínica y grado de hemorragia. En la siguiente placa vamos a hacer la correlación que existe entre los 4 grados
de hemorragia según su pérdida y la valoración clínica y síntomas que presenta el paciente. Debemos decir que para poder evaluar la magnitud de la pérdida hay que saber la volemia efectiva circulante, que la podemos sacar aproximadamente del 7% del peso corporal. En el grado 1 tenemos en paciente que tiene una pérdida menor a 750 mililitros. En el grado 2, cuando es superior a 750 mililitros. Grado 3, de 750 a 1500, y en el grado 4, superiores a 2000 mililitros. En esto podemos establecer que se generan una serie de trastornos a nivel del aparato circulatorio, aparato respiratorio, estado neurológico y renal, en la cual podemos decir que en el primer estadio eh, tenemos pocos signos y síntomas que presenta el paciente, porque el paciente logra compensar en el grado 1 de hemorragia, eh, tanto puede compensar la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la frecuencia respiratoria. No hay alteraciones tanto de la diuresis y el estado psíquico suele ser lo apropiado. Pero pasando estos estadios, comienza a aumentar. En el caso de grado 2, 3 y 4, se produce una alteración de la frecuencia cardíaca, empieza a elevarse. Lo podemos notar a nivel del pulso, que el paciente se pone taquicárdico. Ya en el grado 4 el pulso ya está cada vez más débil, pero está taquicárdico. Hay una disminución de la presión sistólica. Esto se repercute al nivel de la perfusión, tanto a nivel periférico, que nosotros vemos que hay un enlentecimiento del llenado capilar, con cianosis periférica, frialdad. Hay una sudoración periférica, en la cual nosotros vemos que tiene una sudoración espesa, y al nivel respiratorio, esto genera, va aumentando la frecuencia respiratoria. Primero, a modo de disnea, luego se realiza una taquipnea, que es una taquipnea que trata de compensar la acidosis metabólica. Y también podemos observar en estos casos que el uso de la musculatura accesoria, como los intercostales, el esternocleidomastoideo, y hay una disminución también de la concentración de oxígeno. Nosotros hablábamos que la perfusión a nivel periférico se ve alterada, y esta perfusión, esta disminución de la presión capilar, también la vemos alterada a nivel renal. Y acá, al disminuir la presión que hay en la microcirculación renal, vemos que cada vez se produce menor cantidad de orina, hasta llegar a la oliguria o a la oligoanuria, con una lesión a nivel de los túbulos renales, con una necrosis tubular aguda. Y del estado psíquico, nosotros podemos remarcar que neurológicamente los signos de hipoxia comienzan con excitación, desorientación, obnubilación y sopor, que luego puede llegar a producir un estado comatoso del paciente. Dentro de los métodos complementarios de diagnóstico que nosotros podemos utilizar en los pacientes que están en shock, está el laboratorio y las imágenes. Dentro del laboratorio, nosotros podemos pedir grupo sanguíneo y factor RH para la reposición hemática si es que lo requiere el paciente, como también en sí el hemograma, en el cual el hematocrito no cuantifica la pérdida aguda de sangre en el paciente, sino que nos sirve de valor de referencia para la evaluación en horas. La glucemia, la urea, la creatinina son otros ítems, al igual que el ionorama. Dentro de los gases en sangre nos permiten evaluar la acidosis metabólica que tiene el paciente o que se va formando en el paciente, al igual que la alcalosis respiratoria compensadora de este cuadro. En las imágenes, nosotros, antes de establecer o de realizar las imágenes en el paciente, nosotros nos tenemos que recordar que no se puede trasladar ningún paciente inestable a hacer algún estudio. Nosotros debemos compensarlo previamente. Hoy, dentro de los estudios que se pueden hacer a la par del paciente, tenemos la radiografía con los
o los equipos que se lo puede llevar al shock room y hacer las imágenes, como las ecografías portátiles que nos permiten hacerla a la par del paciente. Para hacer un estudio de mayor complejidad, como una tomografía computada, que nos sirve de mucha ayuda, recordemos nuevamente hasta el hartazgo. Debe estar compensado el paciente porque se nos puede descompensar al realizar este estudio. Algunas de las imágenes que les podemos mostrar a ustedes, a continuación tenemos un embarazo ectópico tubárico, un aneurisma de aorta fisurado. En esta placa tenemos un tercer espacio en el cual hay una gran cantidad de líquido interasas con niveles hidroaéreos. Esto es un paciente que está ocluido. En esta imagen también tenemos una oclusión intestinal y tenemos un tercer espacio en el cual podemos establecer la gran cantidad de líquido que se acumuló en un tercer espacio, también con la gran distensión de asas, que eso terminó produciendo una hipoperfusión periférica y terminando el paciente en shock. En esta imagen es una imagen de un politraumatismo en el cual hay un hemoperitoneo. Acá podemos ver una imagen a nivel subfrénico como también periesplénica. Dentro de la sistemática para el manejo de los pacientes con shock, el Colegio Americano de Cirujanos establece en el ATLS para el trauma una serie de mnemotecnia a los fines de poder evaluar todos los sistemas y poder evaluar las lesiones de todos los sistemas y que no pase ninguna lesión inadvertida. A su vez, esto también es útil para los shock no traumáticos. En este mismo se establece de las letras A, B, C, D y E. La A, como sabemos, vía aérea permeable con columna cervical. La B, la parte de respiración. La C, circulación y control de las hemorragias. La D, la evaluación neurológica. Y la E, es la exposición del paciente. En el manejo inicial del shock hemorrágico, nosotros tenemos que primero, en el foco de sangrado, tratar de identificarlo. En el caso de una hemorragia, tratar de detenerla. Hay que tratar de hacer una reposición de la pérdida de volumen con cristaloide y con albúmina. En el caso de que la causa del shock no sea obvia o no esté identificada, hay que continuar con la expansión mientras reevaluamos al paciente a través de un ecofaz, una radiografía de tórax y pelvis, lateral de cervicales y una body tag. Debemos continuar con la exploración física, tratando de buscar posibles lesiones que amenazan la vida del paciente, siguiendo el esquema de la TLS del ABCDE. A su vez, continuar con la permeabilidad de la vía aérea, control de la columna cervical y garantizar la respiración y la ventilación del paciente. Recordando siempre que en la evaluación del paciente con el shock hipovolémico debemos, en el caso de los casos hemorrágicos, siempre siguiendo con el ATLS, de la evaluación de la ABCDE, tenemos una evaluación primaria y una evaluación secundaria. En la evaluación primaria, en el A, asegurando la vía permeable con control de la columna cervical, asegurando una correcta ventilación y oxigenación, descartando neumotórax hipertensivo, neumotórax abierto o hemotórax masivo. Hay que valorar la necesidad del soporte ventilatorio con oxígeno a alto flujo, control de la oximetría de pulso. En el C, control de la circulación, en el caso de que haya alguna hemorragia externa, hacer compresión local o con apósitos locales o torniquete, identificar y tratar el shock. En el caso del B, la evaluación neurológica tiene que ser breve, descartando edema cerebral, mediante la escala de Glasgow, simetría y tamaño pupilar, valoración focal, cerebral y medular, si es que llega a tener alguna lesión. Y en el punto E es desnudar al paciente previendo la hipotermia. Todo esto para poder reevaluar a través de los primeros 4, si es posible, llevar al paciente para complementar los otros estudios que se pueden hacer imaginológicos. En cuanto a la evaluación secundaria, debe realizarse una buena anamnesis
rápida, la exploración física, como habíamos dicho, la evaluación de la vía aérea, de la respiración circulatoria y neurológica, se lo completan una vez estabilizado al paciente con los estudios complementarios, ya sea con radiografía, con tomografía, el sondaje de los pacientes, tanto vesical como gástrico, si es que no ha sido realizado en la etapa primaria, y la consulta con el especialista a modo de compensar y tratar al paciente la causa. A modo de conclusión, podemos decir que en shock hipovolémico, tanto hemorrágico, traumático o no traumático, como por pérdida hidroelectrolítica o hidrosalina, es una patología muy frecuente que causa muerte en sujetos jóvenes, que es una urgencia o una emergencia en la cual se debe actuar rápido para poder disminuir el riesgo de muerte inminente en estos pacientes. Hay medidas simples que pueden salvar vidas, como la reposición de líquidos, el apoyo de oxígeno, la reposición de sangre, el comprimir una lesión que esté sangrando. También el desarrollo de competencias básicas como la colocación de una vía endovenosa, o la colocación de una sonda nasogástrica, de una sonda vesical, evaluar el relleno capilar y desarrollar el manejo clínico que nos permita hacer un diagnóstico y una evaluación rápida de estos pacientes, hacer un manejo, tanto el manejo como la atención inicial del paciente a través de la ABCDE, que es una regla de la TLS que nos permite hacer una evaluación sistémica del paciente, pudiendo evitar que alguna lesión pase inadvertida y esto nos permita disminuir o actuar rápido en la atención de estos pacientes. Y siempre recordando que en los pacientes que tienen un shock, el trabajo en equipo debe ser multidisciplinario. Muchas gracias.